Pues bienvenida, vamos a continuar, esperando sea provechoso para todos. Muchas gracias, buenos días. Solamente voy a retomar unas láminas del inicio porque ya se profundizó en estos temas que había preparado. Derechos humanos, a mí sí me gustaría compartir un concepto que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que me parece muy claro, muy fácil de entender. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Dignidad humana, entiéndase el concepto de dignidad humana como ese valor que tiene la persona por el solo hecho de existir. Y este concepto de, dignidad humana lo vamos a ver siempre que hablemos de derechos humanos. Siempre estaremos hablando de dignidad. Y pues sobre todo en estos temas, cuando nosotros veo la mayoría, aquí tenemos policías, tratamos con personas detenidas principalmente, o es una de nuestras grandes funciones, y pues tenemos que procurar, cuidar, como ya bien lo decía, ese respeto a derechos humanos, garantizarlos, protegerlos, y sobre todo va muy ligado con esta dignidad humana. Entonces, estas prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro de un órgano jurídico nacional en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Nuevamente también con la reforma constitucional se habló de este rango que tienen ahora los tratados internacionales como supremo, un rango supremo a nivel de la Constitución. Características de los derechos humanos. Los tenemos que son inalienables, no se pueden ajenar, como bien lo explicaban anteriormente, nadie puede ser despojado de ellos. Irrenunciables, no se puede renunciar. Bien daba el ejemplo de la maestra de que, el ejemplo que nos comentó, imprescriptibles, son para toda la vida, no tienen una caducidad. Indivisibles, uno afecta al otro. Universales, nos pertenecen a todos. Esto ya lo mencionamos, entonces yo creo que me voy a avanzar varias láminas en este tema. Aquí paro tantito los derechos a partir de la reforma constitucional de 2011 en tema de derechos humanos. Desde luego ahora el eje rector de todas nuestras leyes serán los derechos humanos. Se toma en cuenta Constitución, tratados internacionales, leyes, reglamentos, acuerdos, todos ellos van a observar este respeto a derechos humanos. Principio por persona ya lo comentamos. Bueno, este artículo 21 constitucional sí va a ser importante, incluso que lo manejemos más adelante, porque es cómo debemos de actuar nosotros que somos servidores públicos y que formamos parte de estas instituciones de seguridad pública. Nuestro actuar con legalidad, con objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos. Resalto respeto a los derechos humanos como uno de nuestros principios como servidores públicos. Esto ya igual la maestra lo comentó ampliamente. Los sistemas, retomo un poquito de los sistemas de protección de derechos humanos. Nosotros tenemos un sistema nacional, que son nuestras propias normas. Tenemos un sistema también universal de Naciones Unidas, lo que conocemos como la ONU. Y a su vez también tenemos un sistema regional. En nuestro caso, México forma parte del sistema interamericano, lo que llamamos la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Y a su vez también existen sistemas europeos y el africano, pero esto es como una gráfica para ubicarnos en los diferentes sistemas. Cada uno del sistema universal y el sistema regional también cuenta con sus convenciones respectivamente para proteger derechos humanos. En el caso de las Naciones Unidas, el sistema universal, se generan acuerdos, se generan convenciones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Se crea un órgano de control y también los mecanismos para el control de estos órganos. De manera general, México tiene tratados básicos en materia de derechos humanos que tenemos que observar.
y cada una de esas convenciones tiene a su vez un comité que va a dar seguimiento a estas convenciones, a que se cumpla lo que se establece en esas convenciones. Este comité va a trabajar con ciertos mecanismos. Estos mecanismos, bueno, se pueden hacer denuncias por particulares, denuncias interinstitucionales. El comité también realiza informes periódicos de lo que ha observado en algunos asuntos donde está relacionado el Estado mexicano, y puede realizar también visitas periódicas. En el Sistema Regional Interamericano, la OEA, que conocemos, también existen convenciones, como bien lo referíamos, en diferentes temas, ¿no? Contra la discriminación, erradicar la violencia contra la mujer, personas mayores, Convención Interamericana en contra de toda forma de discriminación, para personas con discapacidad, tortura. Son diferentes convenciones que también establece este sistema. Y a su vez cuenta con dos órganos de control, que ya bien lo mencionaron, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la Comisión Interamericana realiza informes especiales, visitas, medidas cautelares también las ocupa como uno de sus mecanismos, recepción de denuncias, desde luego. La Corte Interamericana, como bien lo comentábamos, tiene ya se lleva un proceso jurisdiccional, y en donde puede emitir las sentencias o también puede dar opiniones consultivas. Como mecanismos de protección de derechos humanos, nosotros contamos con un sistema de protección jurisdiccional y otro sistema no jurisdiccional. En el primer caso, el sistema jurisdiccional, tenemos el juicio de amparo, tenemos acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. El sistema de protección no jurisdiccional, pues es lo que bien conocemos como Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como bien lo referían, también en cada estado hay unas comisiones estatales. En este caso, en la dirección en la que yo me encuentro, en PGR, recibimos todas las quejas o las solicitudes de información por parte de CNDH. Les explico un poquito el proceso de lo que hacemos allá en PGR, en la Ciudad de México. Si una persona se presenta una queja ante CNDH por posibles violaciones a sus derechos humanos por parte de servidores públicos de PGR, CNDH empieza a integrar su expediente, está investigando esta violación a derechos humanos y a nosotros nos solicita información. Nosotros somos el filtro, en la Subprocuraduría de Derechos Humanos nosotros somos el filtro, y a su vez nosotros pedimos información a las diferentes áreas, ya sea CEIDO, SCRAPA, diferentes subprocuradurías. Analizamos esa respuesta que nos dan, analizamos si realmente hay una violación a derechos humanos. Son varios ministerios públicos que realizan ese análisis. En caso de que así lo sea, también podemos dar vista al órgano interno de control o a visitaduría. En su momento se responde a CNDH. Si CNDH también considera que hay una violación a derechos humanos, puede emitir una recomendación. También CNDH, al analizar el asunto, puede verificar que quizá no hay una violación y concluye su expediente con una orientación jurídica, a lo mejor a las personas, o simplemente porque no hubo violación a derechos humanos. O en su caso también la orientación jurídica puede ir en el sentido de que acudan ante Visitaduría General, donde ya se está siguiendo una carpeta de investigación por esta posible violación. Juicio de amparo, de manera muy general, es cuando los particulares pueden obtener un resarcimiento por una violación a sus derechos humanos. En el tema de controversias constitucionales, que más adelante también, platicando con el ponente que sigue, va a explicarlo más ampliamente, pero la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resuelve conflictos entre dos de los poderes federales, los poderes de los estados, los órganos de gobierno de la Ciudad de México, o bien entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México,
por invasión de competencias, principalmente la controversia constitucional es esta por invasión de competencias o por cualquier otro tipo de violación a la Constitución. En caso de las acciones de inconstitucionalidad, se denuncia por posible contradicción entre la Constitución política y alguna norma o disposición general de carácter de menor jerarquía. En la reforma constitucional del 2008, que fue en materia penal, bueno, en este sistema, perdón, los principales objetivos de esta reforma es sentar las bases constitucionales para aplicar un nuevo modelo de justicia penal en el país, fortalecer el sistema procesal acusatorio, ampliar los derechos de la víctima. Anteriormente, en el sistema que llamamos tradicional, la víctima era muy pasiva, es más, a veces ni siquiera se les hacía caso. Ya llegaban, denunciaban, pero no se les daba como la atención adecuada. En este sistema, la víctima tiene una participación mucho más activa, incluso puede proponer diligencias ante el Ministerio Público. Si el Ministerio Público por alguna circunstancia considera que no es procedente esa propuesta de diligencia, lo tendrá que referir así por escrito, fundado y motivado. Elevar la capacitación e investigación y abatir la impunidad, enfrentar el crimen organizado con todas las fortalezas del Estado, promover mecanismos alternos de solución de conflictos. Anteriormente pues todos nos íbamos a juicio, casi que siempre en ese sentido se terminaban los asuntos. Certificar a los miembros de las corporaciones policíacas para mejorar la calidad de servicio. Actualmente, pues, sobre todo los miembros de la policía tienen que estar constantemente en capacitaciones, porque de ellos, su labor es súper importante. De ellos depende, como son los primeros respondientes, en consecuencia, incluso si no hay una detención adecuada, pues no puedo pasar el control de detención ante un juez, ni siquiera quizá la retención con el Ministerio Público. Entonces la labor que ustedes en este nuevo sistema ejercen, realizan, es sumamente importante, es clave. Cómo van a, a resguardar los indicios, cómo van a tratar a las personas, cómo va a ser el tema de la lectura de derechos, el trato digno, el respeto a derechos humanos, súper importante porque por un detallito se nos puede caer todo el asunto, ¿no? Con el control de detención y este sistema que es cada vez más garantista, nosotros pues no podemos ser omisos y desconocer estos derechos humanos. Tenemos que atender a los tratados internacionales porque en algún momento esto nos pudiera, si no lo conocemos, pudiera ser usado en nuestra contra por ese desconocimiento y no aplicarlo. El sistema penal que llamamos tradicional, pues bueno, el castigo como única finalidad, así lo establecía, el juicio como único camino, tratamiento único para todas las conductas, la inexistencia, como ya lo comentábamos, de las víctimas, el Estado como el único decisor, juez. Algunas diferencias que quizá ustedes ya comentan, pero como ya lo habíamos referido, hay quienes somos abogados y quienes no, entonces para tratar de tener un contexto general. En el sistema anterior, que le llamamos el tradicional, eran procesos más burocráticos, más lentos. Actualmente pues ya son las audiencias públicas ante el juez y se pretende que sea desde luego más ágil. La prisión preventiva era la regla, casi todo el mundo se iba a prisión preventiva a menos de que tuvieran el dinero para la caución, podían continuar su proceso en libertad, de lo contrario se iban como prisión preventiva. Actualmente este sistema, como es más garantista, y también pretende despresurizar las cárceles, pues hay gente que se tiene que tomar en cuenta ciertas circunstancias de cada persona para imponer las medidas cautelares adecuadas y que esta persona pueda continuar en libertad. Eso es una de las grandes críticas también que le hacen a este nuevo sistema, porque pareciera que es una, ¿cómo le llaman?, puerta giratoria, que entra y sale la persona, pero pues el sistema actualmente así funciona. La intención también tendrá que ser capacitar y reforzar la parte de la prevención para que estas personas no vuelvan a delinquir o para que desde un principio pues se evite la comisión de tantos delitos. Este 113 de derechos del imputado lo vamos a manejar mucho y ustedes, sobre todo los elementos de la policía. Aquí tenemos elementos de la policía. ¿Qué otra institución tenemos también? Tenemos el PGR, la Fiscalía del Estado. ¿Sí? Fiscalía del Estado. ¿O PGR?
de PG, que en área de integración de carpeta o en qué área. En un año, súper bien. De Fiscalía del Estado no tenemos, de universidades creo que tenemos también, ¿verdad? Pero la mayoría es de seguridad pública, por lo que veo en los uniformes. Bueno, pues esto es súper importante para el elemento, bueno, para este nuevo sistema. El trato digno a las personas detenidas es clave para que no se nos dejen los asuntos. El imputado tendrá los siguientes derechos, vamos a mencionar algunos, no todos, pero vienen establecidos en el 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, introduzcan o alteren su libre voluntad. Esto es clave, ¿no? Para el tema igual, evitar cualquier tipo de procedimientos o técnicas, y también aquí viene mucho el tema de uso racional de la fuerza, que para ustedes es como muy importante, porque tenemos que atender justo lo que establece este 113 constitucional. Al momento de realizar la detención, tenemos que ir justificando incluso si hay una lesión de esa persona, el por qué, ¿no? Más adelante podrían hacer una mecánica de lesiones y tendría que ser coherente lo que decimos, lo que establecemos. Mucho cuidado también con el IPH, el parte informativo, porque ahí lo tienen que narrar cronológicamente y detalladamente. Desde luego para esto son las capacitaciones en materia de derechos humanos y ese tema tan sensible del IPH, de ahí se puede derivar una buena defensa para ustedes también, o justificar que realmente una lesión se la provocó por haberse caído, porque era natural, era propia de esa detención al momento a lo mejor de que trataba de evadirse. Este derecho de presunción de inocencia también lo veremos en diferentes instrumentos internacionales. A no ser expuesto ante los medios de comunicación, como fue el caso del video que acabamos de pasar, esta persona tiene derecho a no ser presentada ante la comunidad como culpable. También el 152, bueno, es el que refiere los derechos de los detenidos. Este fue el derecho de los imputados, pero también el 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los derechos del detenido. Y les voy a compartir una anécdota que nos pasó en la Delegación Estatal de PGR en Puebla. Un joven, como de 20 años, llegó con portación de arma de fuego, venía de Veracruz, traía una camiseta, esas que se ponen abajo de las camisas, los caballeros, sus shorts y una sandalia de pata de gallo. Así vestía él, venía, era estudiante de la buena universidad. Llegan, lo detienen por portación de arma de fuego, todo normal, no hubo problema, la integración regular, normal. Cuando va ante el juzgado, la juez de control no decreta de llegar a la detención, no pasa el control de detención porque dice que lo tuvieron en el área de separos con prendas íntimas, con prendas interior, con ropa íntima, y también así lo llevaron al juzgado. Entonces por ahí ya no pasó el control de detención, este asunto hasta ahí quedó. 2 meses después, bueno, en ese momento, 2 meses después, esta persona cae con 119 kilos de marihuana y ya se la sabía, se empezó a lastimar en el interior de las áreas de detención. Pero cosas tan sencillas como lo que traía portando, que para él era normal y para muchos de nosotros a lo mejor dicen, pues venía de Veracruz, el calor, algo así. Lo vimos muy natural y no nos percatamos que eso para la juez eran prendas íntimas, era una camiseta, prendas íntimas, y por eso un asunto central. Actualmente, en la dirección en la que me encuentro, realizamos inspecciones en materia de derechos humanos, va del trato digno a las personas detenidas y el acceso a personas con discapacidad. Y en el trato digno observamos y sugerimos que en ese caso se cuente con alguna playera de emergencia, algo así, de las más económicas que ustedes tengan, o que existe colaboración con el Ministerio Público también, o incluso pedirle a sus familiares, si tenemos posibilidad, que les preste, si encontramos ese caso, que les trajera ropa. Desde luego, si la ropa forma parte de, tiene que ser dictaminada, pues se fija, se hace la fijación fotográfica, se levanta la constancia correspondiente y se le entrega la nueva ropa, la nueva prenda que tiene que utilizar para que esta persona no se encuentre en prendas íntimas en un área de separos.
y de alguna forma así ya estamos evitando vulnerar esos derechos humanos, y le digo, en nuestro nuevo sistema tan garantista. Una pregunta, ¿en qué momento sería el adecuado para proporcionarle las prendas en dado caso de que lleve una camiseta sin mangas? Sí. En el momento de que, bueno, en el momento de la detención, nosotros antes de detenerlos se le hace la inspección, se detienen y se les den sus derechos. En ese momento nosotros lo prevemos de la vestimenta en dado caso de que le lleve una camiseta, porque nosotros para ampararnos, porque hay muchas personas que no firman sus derechos y ellos se las quitan porque nunca me lo leyeron. Nosotros para esos casos lo documentamos, pero ¿qué va a pasar? Nosotros al exponer, bueno, no al exponer, ¿no? Al proporcionar al Ministerio Público nuestras grabaciones, va a aparecer en pura camiseta. Desde ese momento nosotros le proporcionamos la vestimenta adecuada, o ¿cómo sería? Debe ser cronológico, evidentemente si en el momento de la detención así estaba la persona, así va a salir, no hay problema, solamente en algún momento se puede hacer esa constancia de que debido a la forma de vestir y en atención al artículo 152 de los derechos de las personas detenidas del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no puede permanecer en el área de separos en prendas íntimas, se hace esa constancia de que se le entrega o se le cambia la prenda. Reitero, hay en algunos casos donde sí es necesario, a lo mejor para la identificación de la persona y hacer una descripción de que señalan a alguien con tales características y vestimenta, a lo mejor se tenga que hacer la fijación fotográfica, pero esto debe ser inmediatamente, no podrá permanecer en el área de separos. Yo creo que tendría que ser en comunicación y colaboración con el Ministerio Público, o ustedes también los tienen previo, ¿no? Cuando hacen un dictamen. Cuando es por una falta administrativa, nosotros los separos, pero cuando es un delito, no, ya no lo vendemos nosotros, es inmediatamente con el Ministerio Público. En ese caso, con el Ministerio Público, y con ellos tendría que ser la coordinación, el Ministerio Público también tendría que prever. Cuando es falta administrativa, ustedes pueden fijarlo, o sea, pueden ayudarse, como bien lo decía, a veces grabaciones o fotografías, donde refiere que esta persona llegó así, pero por esta necesidad de no tenerlo y no vulnerar derechos humanos, se modifica la prenda. Pero, digo, se pueden cubrir sin problema con una constancia y una fotografía. Sí, gracias. No, al contrario. Sí, gracias. Entonces, la pregunta de él sería antes de ingresar a los separos. Sí, preferentemente, porque no puede estar en el área de separos. El artículo sí lo refiere, que durante su detención en el área de separos no puede permanecer con prendas íntimas. Sí, sería lo ideal. De hecho, en algunos lugares, digo, es lo ideal, ¿no? Lo ideal. Es lo que tendríamos que tener. Obviamente las condiciones que les entiendo, o sea, el PGR en todas las subsedes no se cuenta con eso. La realidad es otra, nuestra realidad es otra. En Seido sí, Seido tienen pants, pantalones, zapatos, o sea, están muy bien las áreas de separo, ¿no? Pero en otros lugares no, entonces lo ideal sería que al momento de ingresar estuvieran en esas condiciones. Pero aún así, creo que este sistema y los jueces van atendiendo de la manera posible a algo razonable, algo que suene lógico, que en la manera posible vayamos garantizando derechos humanos de manera progresiva, ¿no? A lo mejor ahorita vamos iniciando, vamos caminando en este nuevo sistema, pero más adelante posiblemente sí sea más, cada vez más garantista en cuanto a derechos humanos. ¿Algo me lo comentó? Sí, volviendo al tema de esta persona que vestía de camiseta, short y sandales, ¿cómo es que el juez determina que esta persona está con prendas íntimas? ¿Cómo llega a esa conclusión? Si era una camiseta de estas, pues que sí, que normalmente los caballeros utilizan debajo de las camisas. Sí, digamos que para los caballeros pues podría ser algo normal, ¿no? O sea, tal vez posiblemente nuestra forma de vestir, pero ante los ojos de un juez, ¿cómo es que llega a esa conclusión de que son prendas íntimas? Pues desde luego, ahora este nuevo sistema, el tema es que también los criterios de los jueces, aparte de que son muy garantistas, entre uno y otro llegan a cambiar. Digo, ese es un tema real, ¿no? Nosotros, desafortunadamente, tenemos que estar un paso delante incluso de eso, ¿no? Yo comparto este ejemplo porque ya pasó
porque ya un juez ya así lo determinó. Entonces, pues hay que estarnos avanzando un paso adelante, cubriéndonos y entendiendo de qué manera están resolviendo estos jueces. Entonces, sí era una camiseta, pero pues yo creo, y al inicio todos lo vimos así vestía esta persona. Así llegó, no la vimos como que estuviera desnuda o no lo entendimos así, pero desde luego el criterio del juez así lo refirió. Entonces comparto para que vayamos previendo en este tema que se puede quedar en asunto por ello. Pues este código es de aplicación de observancia general. Desde luego establece la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, locales en el marco de los principios de derechos consagrados por la Constitución Política y desde luego tratados internacionales. Por eso es que tenemos que atenderlo. También el código así lo refiere, su objetivo es establecer normas que han de observarse en la investigación de procedimiento, la sanción de los delitos para, desde luego, esclarecer los hechos. Esto es clave en el nuevo sistema, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. El tema de reparación del daño en el nuevo sistema es clave. Si no hay una reparación del daño, no se puede llegar a un proceso abreviado, incluso no se puede llegar a determinar un asunto. Esclarecer los hechos como punto rector también, proteger al inocente. ¿Cuántas personas adentro de los centros de detención realmente son inocentes, pero pues tampoco llevaban un juicio adecuado? Y desde luego a las personas, las víctimas, ahora también se le da mucho más importancia. Obligaciones del Ministerio Público. Desde luego, aquí otra vez habla del reconocimiento de los derechos humanos que están en la Constitución y tratados internacionales. El Ministerio Público, en el 143, habla de los casos de flagrancia y que deberá de examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que las personas sean puestas a disposición. Y aquí es clave para ustedes, también llegan, ponen a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público evalúa justo esa detención en caso de que considere que hubo violación a derechos humanos. Tiene que dar libertad a la persona y en su caso también la vista correspondiente para que se determine respecto a la responsabilidad del servidor público que puso a disposición. El juez de control a su vez también verifica esta lectura de derechos, que se haya entendido, que se haya respetado estos derechos humanos y desde luego el trato que reciben por parte de los servidores públicos desde la detención hasta la judicializar este asunto. En la audiencia inicial pues, también se pregunta si entendieron los derechos. Dice, lo anterior reviste vital importancia, pues refiere a uno de los aspectos medulares del procedimiento penal mexicano. En las fracciones 2 y 3 del apartado B del artículo 20 constitucional prevé las obligaciones de informar a toda persona detenida los derechos que les asisten. Esto ya no se nos puede pasar en el nuevo sistema. No todas las personas en México conocen sus derechos y es parte de lo que vimos en la primera ponencia, esta obligación del Estado de promover los derechos humanos para que se conozcan y se respeten. La lectura de derechos es indispensable. Obligaciones del policía, entre ellos, hacer saber que la persona ha sido detenida y los derechos que se le otorgan. También los hechos que se les imputan. Se les tiene que hacer de conocimiento los hechos que se les imputan a las personas detenidas. Eso es un ejemplo de cómo el juez también va analizando esta valoración para el control de detención. Al final ratifica en caso de encontrar ajustada a derecho esta retención después de analizar, preguntarle a la persona detenida lo que ya hemos comentado. Nulidad de actos procedimentales. Desde luego el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los actos, todos los actos que hayan sido obtenidos, más bien todas las pruebas, o cualquier acto realizado con violación de derechos humanos serán nulos.
y de ahí pues que igual varios asuntos se nos vengan abajo porque se obtuvieron de manera ilegal y con violación a derechos humanos. El contenido de este numeral denota la intención del legislador de tutelar ante todo los derechos humanos de los intervinientes en un proceso penal en estricto apego al orden jurídico constitucional, lo que establece el artículo 1 constitucional, párrafo 3. Asimismo, se establecen las sanciones jurídicas que corresponden a aquellas actuaciones irregulares, con el fin de nombrar actuación a la par del principio de prohibición o exclusión de la prueba ilícita, dando lugar a que ninguna persona puede ser juzgada a partir de pruebas cuya obtención se encuentren al margen de las exigencias constitucionales y legales. Y tenemos un criterio jurisprudencial también en ese sentido. En la prueba ilícita es una tesis aislada, pero establece de manera general, ya lo checarán ustedes más profundamente si gustan, que en el tema, bueno, que todos desde luego estamos obligados a respetar derechos humanos particulares, bueno, toda persona. Sin embargo, incluyendo en la búsqueda y ofrecimiento de pruebas, cuando éstas sean obtenidas directamente violando derechos fundamentales, no surtirán efecto alguno. Así también establece que estas pruebas pueden ser obtenidas por un servidor público o ofrecidas también por un particular. En cualquiera de los dos casos tendrán que ser obtenidas de manera lícita. Dice, la ineficiencia de la prueba no solo afecta a la prueba obtenida directamente, no solo la prueba que se obtuvo directamente, sino también las adquiridas a partir o resultadas de aquellas. O sea, una prueba obtenida directamente con violación de derechos humanos, si de esta se desprende otra prueba, también esta será nula. De manera general, esto es lo que establece este criterio. Pues, ¿qué más? Obligaciones de los policías, los derechos, la dignidad humana, respeto, en el tema de igual víctimas, lectura a las víctimas, en el caso de mujeres, también con esa perspectiva de género, apoyándose casi siempre si hay la posibilidad de elementos del mismo sexo, mujeres, los dictámenes también, interés superior del menor, el caso de las prendas íntimas también hay que tener mucho ojo en las condiciones de las áreas de amparo, son las que nos están pegando principalmente. La presunción de inocencia es lo que nos está afectando directamente ahora en el nuevo sistema ante los juzgados. ¿Hasta aquí una duda? ¿No? Pues yo ya concluí, les agradezco mucho.